Ya mis hermanos, Hebreos 4:14 dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Mi Dios bendito, le ruego por favor que usted dirija mi boca, Señor, mi alma y mi corazón para esta palabra, Señor, y que también bendiga el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que sea de alimento lo que este día expondremos, Señor amado, en su gracia. Por favor, se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, ustedes ya saben, ¿cierto?, de que estamos estudiando esta carta, la carta de los hebreos, ¿cierto?, dirigida a los hebreos, donde ya se ha predicado continuamente. La semana pasada estuvo predicando mi hermano Josué, quien estuvo a cargo justamente de la palabra y de lo que le acontecía, ¿cierto?, que predicó en cierta parte o le dio mayor tiempo en un inicio al reposo, ¿cierto?, cuál era, entre comillas, como la promesa también del reposo, en donde reposaremos nosotros con Dios en el reposo de Dios, ¿cierto?, en aquel reposo del Señor, que simplemente ya predicando eso ya es demasiado grande pensar en eso, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros para entrar en ese reposo? ¿Quiénes somos nosotros también para entrar juntamente con Dios en esa bendición de Él, ¿cierto? No somos nadie, ¿cierto? Y hay otra peculiaridad que se da en esta carta a los hebreos, son las advertencias con respecto a la fe, con respecto al mantenerse firme, con respecto al no fluctuar, con respecto a aquí yo creo. Amén. Vamos a ir quizás viendo algunos de esos versículos de lo que yo le estoy diciendo, pero también es lo que muestra acá desde el 14 en adelante. Miren, si nosotros leemos el 14, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No me voy a detener en lo último que leí, sino que me voy a detener primero en lo primero que leí. Dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Sabemos que para los hebreos probablemente era simple entender cuál era el trabajo y cuál era la labor, ¿cierto?, de un sumo sacerdote. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía continuamente, ¿cierto?, en su trabajo como sumo sacerdote, ¿cierto? Quizás para nuestros días, para la época contemporánea en la que nosotros vivimos, es raro escuchar ciertos sacerdotes, sumo sacerdotes. Cuando escuchamos de sacerdote de repente, quizás para nosotros es más común pensar, no sé, en un cura, ¿cierto?, en un sacerdote quizás por ese lado. De hecho, ni siquiera en la iglesia evangélica nosotros tratamos a los pastores como sacerdotes, ¿cierto? De hecho, en la Biblia, todos nosotros, los hijos del Señor, somos catalogados sacerdotes. Amén. De hecho, aparte de eso, se le califica al hombre del hogar como el sacerdote de su casa. Amén. De hecho, nosotros eso estábamos estudiando el año pasado en el grupo de varones. Nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar, pero no tenemos tanta familiaridad como sí lo tenía el pueblo hebreo. Amén. De poder entender qué era lo que se estaba refiriendo el escritor aquí con respecto a la figura del Señor. Amén. Recuerde que anteriormente nosotros veníamos, el escritor de Hebreo nos viene mostrando no las peculiaridades, sino que las grandezas, ¿cierto? Los grandes atributos del Señor, de Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo sobre los profetas, más grande que los profetas, el Señor Jesucristo más grande que Moisés, el Señor Jesucristo sobre los ángeles, y así, un sinnúmero de figuras que probablemente para los hebreos eran figuras de importancia, ¿cierto?, figuras de relevancia, pero Jesucristo es mucho más que cada una de esas figuras. Amén. De hecho, Jesucristo es más grande que las figuras y más grande también que, ¿cómo decirlo?, más grande que incluso no son las profesiones, sino que son como este tipo de cargos, por así decirlo, ¿ya? El cargo de sacerdocio. Cristo incluso lo sobrepasa. Amén. De hecho, aquí dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. En ninguna parte de la Biblia habla de otro gran sumo sacerdote. Sí se habla de una línea de sumos sacerdotes, amén, que estaba compuesta por una línea familiar, ¿cierto?, que tenía un trabajo en particular. Estos sumos sacerdotes, una vez al año podían entrar al lugar santísimo, amén. Ustedes recuerden de que el templo estaba construido por un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo no podía entrar cualquier persona. Amén. Solamente podía entrar este sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo, y lo podía hacer una vez al año. Amén. Entonces,
tenía un lugar, tenía un cargo, tenía un don, por así decirlo, un regalo de Dios, ¿cierto? Un trabajo en particular que no lo podía ejecutar cualquiera. Amén. Y no era solamente para el bien de él, sino que también era para el bien de un pueblo completo. Amén. Entonces, cuando empezamos a leer acá de que Jesucristo no es uno más de la línea de los sumos sacerdotes, sino que es el gran sumo sacerdote, ya nos dejan claro de que Cristo incluso está por la línea de todos los que le antecedieron. Amén. Es como, por así decirlo, es como el rey de los sumos sacerdotes para que se entienda más. Amén. Va mucho más allá. Por eso dice, por tanto, usted y yo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y aquí hay que detenerse en cada una de las palabras porque lo que hace el escritor como que muestra mucho, ¿ya? Yo en muy breves palabras expliqué, ¿cierto?, que era un sumo sacerdote, cuál era alguna de las labores que hacía o cuál era la labor principal del sumo sacerdote. Podríamos profundizar y ver cómo se vestían, ¿cierto?, qué es lo que hacían, etc. Hay hasta leyenda de los sumos sacerdotes, según algunos escritos. Pero no vamos a profundizar ahí, sino que simplemente quiero destacar de que la figura del Señor Jesucristo está por sobre todo lo que presentaba el Antiguo Testamento. Amén. Y para los hebreos probablemente era un golpe fuerte. Amén. Era como que, me imagino como una pelea, como primero le da un golpe, es más grande que los profetas. Después no se dan ni cuenta, ¿cierto? Es más grande que los ángeles, es más grande que Moisés. Y se le empiezan a caer todas sus figuras. Amén. De idolatría. Amén. Porque el pueblo judío era un pueblo idólatra. El pueblo judío idolatraba, incluso se idolatraban a ellos mismos. Ellos eran diferentes a todos los demás pueblos. Ellos eran el pueblo escogido, ellos eran los mejores. Ellos veían a los demás simplemente como gentiles, como perros, como la gentuza. Amén. Entonces ellos mismos se idolatraban. Imagínense, si se idolatran ellos, ¿cómo idolatraban también a las figuras bíblicas de antaño? Amén. Acuérdense que cuando confrontaban con el Señor Jesucristo, también ponían sobre la mesa a Abraham, ¿cierto? A otras figuras bíblicas también. Los ponían como que Jesucristo era mucho menor que los demás, ¿cierto? Porque ellos, entre comillas, como que su protección, su chaqueta, ¿cierto? Lo que ellos podían ser, no era por lo que ellos podían hacer en el día a día, no era por su santidad, no era porque confiaban en Dios, sino que eran por su historia. Amén. Ahí era donde estaba puesta su confianza. Entonces aquí el escritor de los Hebreos va bajando todo el tiempo, ¿cierto?, la grandeza de ellos y exaltando la figura de Cristo. Amén. La grandeza de ellos todo el tiempo la va bajando y les va explicando de que todas esas figuras simplemente siguen la línea del Señor Jesucristo. Amén. Es Cristo quien está sobre cada una de estas cosas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y aquí cuando dice que traspasó los cielos, era justamente lo que hacía, entre comillas, en la tierra el sumo sacerdote. Amén. Recuerde, yo recién le expliqué de que en el templo había un lugar santo, donde operaban los demás sacerdotes también, donde trabajaban los demás sacerdotes, y el sumo sacerdote trabajaba en el lugar santísimo. ¿Qué lo separaba? ¿Cómo decirlo? Como una cortina, ¿cierto? Pensaba en una frazada, pero como en una cortina gruesa de cuero, ¿cierto? Muy pesada, que no era fácil de pasar, que no era fácil de romperse tampoco. Amén. ¿Y ustedes recuerdan cuando Cristo murió, qué fue lo que pasó en el templo? Se rasgó, ¿cierto? Se rasgó esa cortina. Y aquí es lo mismo que está diciendo de alguna forma el escritor de los Hebreos. Dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, traspasó aquella cortina. Traspasó incluso lo que vemos. El Señor Jesucristo, la obra que vino a hacer, todo lo que nosotros vemos, el Señor Jesucristo lo traspasó hasta llegar a la presencia del Padre, hasta llegar a la presencia de Dios. Para los hebreos, cuando está escrito acá que dice de que traspasó los cielos, para los hebreos donde está Dios es en el tercer cielo. Acuérdense que Pablo también habla del tercer cielo. El primer cielo es lo que vemos, ¿cierto? Lo que está aquí, como aquí encima de nosotros. El segundo cielo es como el cielo estelar, en donde están las estrellas, los planetas, ¿cierto? Todo eso. Más allá, en lo que ellos explican dónde está Dios, es donde justamente se presenta Dios, más allá de las estrellas, más allá de los planetas, en el tercer cielo. El escritor de los Hebreos, eso es lo que quiere decir de Cristo, que no solamente figuradamente llegó donde el Padre, sino que literalmente traspasó estos cielos hasta llegar a la presencia del Señor. Así como se rasgó el velo, ¿cierto?, y dio libre acceso, el Señor Jesucristo vino y hizo lo mismo. Lo que parecía imposible, el Señor lo hizo posible. Amén. Por tanto, vuelvo a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Y aquí es donde yo me detengo y digo, primero el escritor dice por tanto, es lo que estamos leyendo acá. Es como que da una conclusión de todo lo que he leído para atrás. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hace como una advertencia, al mismo tiempo un consejo, al mismo tiempo una alarma. Retengamos nuestra profesión. Y ustedes se preguntarán, ¿y los que no tenemos profesión? No está hablando de profesión de lo que trabajamos o de nuestro oficio. Otra palabra traducida como profesión es la confesión. Desde el griego no solamente se puede traducir como profesión, sino que también como confesión. ¿Qué está diciendo el escritor? Retengamos nuestra confesión, retengamos lo que creímos, retengamos nuestra fe. Amén. Tenemos un gran sumo sacerdote que no viene de la línea de Aarón, que no viene simplemente a hacer un sacrificio una vez al año, que no tengo que esperar cada cierto tiempo, ¿cierto?, para yo poder ser limpio o para poder ser limpio el pueblo completo. Para que la iglesia sea limpia no necesitamos aquí en esta iglesia un sumo sacerdote que venga y nos santifique. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Amén. Y eso debiese a nosotros darnos ánimo, ¿cierto?, y al mismo tiempo darnos temor. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que a lo mejor está limitado, ¿cierto?, a la gloria de Dios de meterse en ese lugar, ¿cierto?, y saber si sale con vida o no? Otro punto importante también de los sumos sacerdotes es de que ellos debían guardarse mucho más que los otros. Tenían que mantener mucha más santidad, porque el lugar donde ellos trataban era el lugar santísimo. ¿Cuánto más Cristo? Entró directamente al cielo. Amén. Traspasó los cielos, dice el escritor. Traspasó los cielos. Y ya no puede ir más allá, porque no hay más allá. Está justamente donde está el Padre. Entonces, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión, retengamos nuestra fe. Tengamos cuidado. El escritor de Hebreos le habla a un grupo de cristianos aquí, por supuesto. Y está diciendo, tengan cuidado con ustedes mismos. Tengan cuidado con su fe. No decaigan. Aquí él está explicando detenidamente quién es Cristo, quiénes somos nosotros. ¿Quién es Cristo? ¿Quién era el pueblo escogido? ¿Quién es Cristo y cuáles son las figuras también que muestra el Antiguo Testamento? ¿Quién es Cristo y cuál es nuestra fe? Tenemos un sumo sacerdote. Más adelante explica en detalle, ¿cierto?, cuál era la labor del sumo sacerdote y por qué nosotros necesitamos un sumo sacerdote o un gran sumo sacerdote. Pero aquí simplemente nos da luces. Amén. Antes de entrar al detalle nos dice, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión. Amén. Usted cuando confiesa algo, o cuando nosotros salimos a predicar a la calle, o cuando le hablamos, ¿cierto?, a una persona en el trabajo, en la universidad, en el colegio, un vecino, ¿cierto?, ahí también se aplica esta palabra. Retengamos nuestra confesión, retengamos nuestra profesión. Amén. No es simplemente nuestra confesión cuando estamos dentro de la iglesia. Yo creo que cuando estamos dentro de la iglesia es súper fácil confesar. Es súper fácil un gloria a Dios. Es súper fácil arrodillarme. Es súper fácil, ¿cierto?, botar algunas lágrimas. Es fácil. Si simplemente lo mantenemos superficialmente. Pero mucho más difícil en la intimidad. Es mucho más difícil, ¿cierto?, en el círculo de vecinos. Es mucho más difícil cuando hay gente que a lo mejor me cae mal, ¿cierto?, retener eso. Pero la palabra del Señor nos dice de que retengamos nuestra profesión y nuestra confesión. Amén. Que no nos diluyamos. Que no empecemos a pensar más allá, ¿cierto? Que no empecemos a diluir nuestra fe, sino que la retengamos. A mí me encanta cuando acá el griego, de alguna forma, interpreta como con dos palabras al mismo tiempo una sola cosa que quiere decir. Porque profesión quiere decir algo que lo que yo vivo, de lo que yo a lo mejor ejecuto, de lo que yo puedo trabajar, de lo que yo puedo hacer, ¿cierto? El hecho de yo ser un cristiano es una profesión, de alguna forma, ¿cierto? Viéndolo desde el lado espiritual, el Señor nos capacitó, ¿para qué? Para predicar, para vivir diferente, para todo el día, o todos los días, mejor dicho, batallar contra el pecado, ¿cierto? Ser luz en el mundo. Esa es nuestra profesión.
Así como en la universidad se capacita a la gente para trabajar en algo en particular, el Señor vino con su Espíritu Santo y nos capacitó a nosotros para ser diferentes también en el mundo. Esa es nuestra profesión. Pero esa profesión también está ligada a una confesión. Así como lo hacen los abogados y algunas carreras de confesar ciertas cosas, ¿cierto? O declarar ciertas cosas, nosotros también. Lo declaramos públicamente, por supuesto. Lo declaramos en cualquier lugar, por supuesto. Lo declaramos cuando nos bautizamos, por supuesto. Pero no basta simplemente con eso. Retengamos nuestra confesión, retengamos nuestra profesión. Activemos también nuestra profesión. Amén. El 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí habla de la condición diferente también del Señor. Amén. Habla de que fue uno igual que nosotros, según nuestra semejanza, pero no pecó nunca, hermano. Nunca. Fue tentado en todo y no cayó en ninguno. En ningún tipo de pecado. Y cuando habla de que fue tentado en todo, fue tentado en todo. En todo. No hay nada en lo que usted diga, ¡ay, que yo fui tentado en esto! ¿Cómo el Señor va a ser tentado en esto? Hermano, fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Quizás en ese tiempo no había internet, ¿cierto? Que a lo mejor podía ser tentado con algunas cosas dentro de internet. A lo mejor no había algún cierto tipo de droga, como la droga que hay actualmente. Cualquier tipo de cosa. A lo mejor están las ganancias, ¿cierto? Deshonestas. A lo mejor está la gloria detrás de eso. Al final todos los pecados tienen las mismas raíces. Todas las raíces tienen las mismas raíces. Acuérdese que Juan nos advierte con eso. Cuando nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cierto? Y hay como que va en una línea de las tres cosas que al final es la raíz de todo pecado. Cuando la palabra del Señor dice de que nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, siendo santo, siendo el gran sumo sacerdote, fue tentado en todo, es porque realmente fue tentado en todo. ¿Y quién realmente nos puede entender cuando nos sentimos tentados también por las distintas cosas? Probablemente yo tengo cierto tipo de tentación que mi hermana aquí no tiene, que mi hermano Josué no tiene, ¿cierto? Y yo no tengo quizás ciertas tentaciones que mi hermano Josué tiene o cualquiera de ustedes acá tienen. Somos todos diferentes, todos tenemos diferentes tentaciones. Pero el Señor comprende cada una de las tentaciones que a lo mejor están en su cabeza, están en su corazón, están en sus miembros, están en su vida. Amén. No tenemos un sumo sacerdote lejano. No tenemos a alguien que nos mira de lejos. No tenemos a alguien que no nos va a tocar porque a lo mejor se va a contaminar. Y después no puede entrar en el lugar santísimo. Tenemos a alguien que es tremendamente cercano. Amén. Tenemos a alguien que incluso rompió el velo. Para no verlo, no mirarlo desde afuera, sino que para entrar juntamente con Él. Para estar juntamente con Él. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Conoce todas nuestras debilidades, conoce en donde nosotros nos sentimos mal, conoce nuestras depresiones, conoce quizás nuestra baja autoestima, conoce a lo mejor incluso nuestro orgullo, también es una debilidad. Conoce que de repente nosotros nos enorgullecemos porque simplemente no queremos mostrar lo débiles que somos. Muchas veces la gente se muestra muy orgullosa, pero es porque esa persona justamente es todo lo contrario, es tremendamente deficiente y lo sabe. O es tremendamente insegura y trata de mostrar orgullo hacia afuera, como que la sabe toda. El Señor conoce nuestras debilidades y se compadece de ellas. ¿Podemos nosotros decir lo mismo en nuestra calidad también de sacerdotes? Si nosotros somos sacerdotes dentro de nuestro hogar, o somos sacerdotes también como pueblo escogido de Dios, ¿nos compadecemos de las debilidades de los demás? ¿O las criticamos? Lo primero que hacemos es criticarlas. Lo primero que hacemos a lo mejor es al hermano apalearlo y después nos compadecemos. Es tirarle la verdad y después nos compadecemos, ¿cierto? Cuando lo vemos mal, ese momento es para compadecerse. Aquí la palabra no me está diciendo eso. Aquí la palabra me está diciendo de que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y no necesariamente me espera de que yo esté en el suelo arrastrándome, ¿cierto? En la peor condición, se compadece en todo tiempo el Señor de nosotros. Amén. Porque sabe que simplemente somos polvo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí es donde yo encuentro también que la palabra del Señor nos
La palabra del Señor se acerca de la misma manera como nos muestra este versículo. Muchas veces nosotros vemos la palabra del Señor lejana. O vemos incluso de que la presencia del Señor, cuando nos vemos en debilidad, ¿cierto? Cuando nos vemos en tentación, cuando nos vemos realmente quienes somos, tratamos de que todas las cosas sean de lejito, ¿cierto? De no involucrarnos mucho porque sabemos quiénes somos. Así como Pedro una vez le dijo al Señor, Señor, aléjate de mí, ¿cierto? Porque soy pecador. Así muchas veces somos nosotros, Señor, aléjate de mí. Porque sé lo que hice, porque sé en lo que soy débil, porque sé lo que hago, porque sé lo que pienso, porque sé lo que hablo, porque sé que no te obedezco. Pero tenemos un sumo sacerdote que se compadece, hermano. Y no solamente nos deja ahí, sino que el escritor nos hace una invitación. Y esta invitación también está para ustedes, para mí, para los que escuchen el audio. Acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos al Señor confiadamente. ¿Se siente débil? ¿Tiene 1000 debilidades? ¿Tiene 1000 tentaciones? Acérquese. No se aleje, no se aleje. No nos alejemos. El alejarse simplemente va a traer peores consecuencias. Va a traer peores frutos. Cuando la iglesia a nosotros se nos dice de que vengamos a la iglesia, ¿cierto? De por qué los hermanos no vienen. De por qué empiezan a menguar, entre comillas, su aparición dentro de los servicios. No es simplemente por el hecho de que vengan, no es simplemente para que ocupen un asiento, no es simplemente para que cantemos y la alabanza suene bonita, es para el bien de nosotros. Es para el bien de nosotros. Yo no puedo obligar a nadie que venga a la iglesia. De hecho, yo el otro día pensaba y meditaba, decía, Señor, si yo estuviera de cumpleaños, Señor, no me gustaría que vengan por compromiso de cumpleaños, me sentiría mal. Yo decía, y muchas veces nosotros como hermanos venimos por compromiso, Señor, y no está bien. Y hay uno de repente dice, ¿qué es mejor? ¿Venir por compromiso o no venir? Y ahí uno se olvida de que si bien uno aquí en la iglesia recibe gozo, uno no viene a un cumpleaños. La iglesia tiene más la función de hospital. Si yo veo a mi hermano herido, si yo sé que todos estamos heridos, si yo sé que todos estamos enfermos porque el pecado de nosotros nos produce enfermedad, ¿qué es lo más lógico? Decirle al hermano, ándate para la casa sabiendo que se va a enfermar más, sabiendo que se le va a pudrir más la herida, sabiendo que a lo mejor esa herida le va a traer consecuencias, sabiendo que a lo mejor está sangrando y eso le va a traer anemia en la semana y le va a traer debilidad. O le voy a decir, ven a la iglesia, porque en la iglesia tiene alguien que te cura. Porque en la iglesia tiene alguien que te sana. Porque en la iglesia tienes alguien que te va a levantar. Porque en la iglesia hay alguien que te va a sanar tu corazón. Quien te va a restaurar. En tu corazón y en tu mente quizás van a estar, Señor, soy débil en esto, caí en esto, me equivoqué en esto. La palabra del Señor me responde, tienes un gran sumo sacerdote que se compadece de todas tus debilidades y te invita a acercarte confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Ya no necesitas llevar un animalito. Ya no necesitas pasarle quizás cierta cosa al sumo sacerdote. Ya no necesitas ver cómo él hacía el acto de limpieza. Hoy día estamos con él, hermano, traspasó los cielos. Abrió el velo. Cuesta simplemente 30 centímetros arrodillarse aquí y acercarnos confiadamente a él. Y creer de que cuando nos acercamos a él y nos arrodillamos, ya no estoy yo aquí y el Señor a 20.000 kilómetros, ¿cierto?, de años luz, más allá no sé cómo medirlo, pero no está por allá escuchando a distancia. Imagínense si escuchara la velocidad del sonido. Estas mismas oraciones que hacemos hoy día quizás llegarían en miles de años más. No escucha al instante. Rompió el velo, atravesó los cielos, para no respondernos quizás en un tiempo determinado. Nos puede responder hoy día mismo nuestras peticiones. Usted sabe que nos puede responder hoy día mismo. Amén. Sabe que muchas veces nos puede responder de aquí a 10, 20, 30 años, pero también nos responde con inmediatez. Amén. Y ahí es donde el Señor nos sorprende. Amén. Yo me acuerdo siempre de lo que contaba la hermana Rosita, que de repente uno dice, ay, pero son cosas sin importancia. Hermano, para el Señor es todo importante. Amén. ¿Sabe por qué? Porque con cosas que nosotros a lo mejor encontramos que no tienen importancia, reafirman mi fe. O a lo mejor acrecientan la fe o hacen nacer la fe simplemente de un niño. Para los que no saben la historia, la hermana Rosita tiene a su hijo Isaí y el Isaí le pedía comer pizza. Y ella le dijo de todo corazón y con mucha pena, hijo, no tengo plata.
no tengo plata para nada, no hay plata. Y ella se sentía mal en su corazón porque todos los papás, si nuestros hijos nos dicen quiero comer esto, todos queremos darle, ojalá todo lo que pudiéramos. Si cuando vemos unos zapatos, ¿cierto?, de buena calidad, queremos esos zapatos. Cuando queremos una ropa buena, queremos esa ropa buena. Y no es por querer, ¿cierto?, que tengan las mejores cosas o aparentar. Es porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ella no podía darle lo mejor a su hijo y no podía darle ni siquiera una pizza. Y ella le dijo, oremos, pidámosle al Señor. Oraron y al ratito un vecino le golpea la puerta y le dice que le traía pizza porque habían comprado mucha y les sobraba harta pizza para que también comieran. Después terminaron teniendo pizza de sobra, hermano, en su casa. ¿Eso no hace nacer la fe de un niño? El Señor es cariñoso, hermano. ¿Se dan cuenta de eso? Ese gran sumo sacerdote, lleno de santidad, quien rasgó el velo, y no solamente rasgó el velo, sino que llegó directamente al cielo, traspasó las estrellas y llegó allá donde está el Señor, teniendo gran poder, viene y escucha una oración como esa. Amén. Uno podría decir, estas oraciones no valen la pena, podríamos orar por la paz mundial, por Chile, por la enfermedad de un montón de personas, porque se conviertan todos nuestros familiares, ¿cierto? Porque lleguen los descarriados. Hermano, no pongan menos las debilidades. Quizás sus debilidades a lo mejor son chicas y usted dice, no voy a orar por esto. Ore por todo. Porque el Señor está ahí para eso, para escucharnos, para ayudarnos, para capacitarnos. ¿Recuerda lo que decía anteriormente? Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión. No es solamente para cosas grandes, no es solamente para cuando nos estén persiguiendo, ¿cierto? Estén en persecución. Es para los grandes, es para los chicos, es para cuando le predicamos al vecino, es para cuando le predicamos a nuestra familia, es para cuando estamos parados aquí adelante, es para cuando estamos predicando ahí en la calle. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión. Tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Tenemos al Señor, nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos a nuestro Señor, que nos hace la invitación de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para ser escuchados, por supuesto. Para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia. El que se hizo hombre no entiende. El que es hombre actualmente, 100% hombre y 100% Dios, no entiende. Y por eso es que podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bonito eso que dice. Para el oportuno socorro. Probablemente no es cuando nosotros creamos, es cuando Él sabe que realmente en ese momento nos rescatará. Nunca nos dejará. Amén. Ese es nuestro Señor. Y esto también es la palabra, hermano. Ya después lo que viene son justamente las cualidades del sumo sacerdote y todas las bendiciones que tenemos nosotros como sus hijos. Amén. Así que vamos a hacer una oración para terminar la predicación de este día.